¿Qué onda, pebetas y malevos? 100% resumen. El primero fue de Müller, el segundo lo hizo Klose. La Masa contra Tito Morán, programa 153, fecha 2 del sexto torneo, tercera lucha individual entre ambos. Había pasado un año desde aquella humillante derrota frente a La Masa en aquel desafío de máscara contra cabellera, y Tito Morán se la tenía rejurada, no solo por la derrota en sí, sino porque vio llorar a su hijo, culpa suya por haberlo traído, dicho sea de paso. Luego de una pausa larga, el programa estaba de vuelta, y ya se anunció la tan esperada revancha entre Morán y La Masa. El costarricense fue presentado primero y se la agarró con un random quien trabajaba en un programa de Telefe que conducía Flor Peña en ese momento, llamado Flor de Palabra. Por su parte, el colectivero, nuevamente con pelo, venía acompañado nuevamente por su hijo, a quien estaba guiando en el camino de la maldad. Comenzó la lucha y a Tito no se le ocurrió mejor idea que activar el modo Rottweiler y morderle el antebrazo, lo que desencadenó una parada técnica. Se reanuda la lucha y Tito vuelve a lastimarle el brazo y la mano. No tenía piedad, estaba on fire, en su salsa, dispuesto a cobrarse su venganza de cualquier modo. Igualmente La Masa se intentará sobreponer y con la mano lastimada logrará tener su momento de dominio. Tito Morán va a seguir insistiendo con el castigo y con pisarle la mano. El costarricense no se rinde, vuelve a dominar la lucha por un rato más, pero Tito es más fuerte e incluso se quiso desquitar rompiéndole la máscara. El campeón del Diamante Orozco se enoja, lo atiende un ratito y lo manda fuera del ring, pero sale y Morán no para de seguir castigándolo, noqueándolo incluso con la silla. A estas alturas, el gigante llevaba las de perder y no había forma de revertirlo. El colectivero le vuelve a pisar la mano y lo hace por última vez. El castigo sigue hasta que lo tira contra las cuerdas. La Masa intentó reversarlo haciéndole un lazo que salió mal, porque ya tenía el brazo demasiado lastimado, y finalmente la desgracia de Barracas, mediante su misión, se cobra su venganza. Tendrían un último encuentro después de las declaraciones de La Masa con su hijo, cosa que ya hablé más de una vez en el canal. McFloyd contra Vicente Villoni, programa 72, semifinales del segundo torneo, quinta lucha individual entre ambos. Hoy toca hablar de una de las luchas más icónicas del show. Villoni defendía su título. McFloyd había logrado su mejor posición hasta entonces, luego de un desempeño pobre en los playoffs del anterior torneo. La lucha empezó normal, con los luchadores dándose con todo como era costumbre en ellos, porque cada vez que ellos luchaban entre sí, significaba que iban a dejarse el alma, más aún tratándose de semifinales. No se iban a dar tregua hasta que uno llegue a la tan ansiada final. Pero cuando Villoni sacó a McFloyd del ring, las cosas empezarían a cambiar. Luego de darle a su rival un botellazo, al escocés se le ocurrió robar el cinturón que estaba en la mesa del jurado para llevárselo a la calle. Villoni, al ver esto, no lo dudó ni un segundo y fue para impedirlo. El cinturón logra ser rescatado y los contendientes empiezan a dar afuera, marcando la primera vez que hay una lucha fuera del estudio estadio. Ya es conocida la vez que el campeón defensor casi muere al caer del ascensor. Recorren los pasillos pegándose hasta que salen a la calle. El escocés lo tira a la calle esperando a que alguien lo atropelle, cosa que no sale. Sigue la lucha hasta un lugar que no sé cómo llamarlo. Allí el escocés le tira un tachazo y acá es donde ocurre el momento más icónico del show, cuando agarra una grúa, acerca un gancho, lo pone a Villoni ahí y usa la grúa para dejarlo bien colgado, para así poder volver al ring sin dificultades. Va a los pasillos, algunos intentan detenerlo. ¡Salgan, déjenme entrar, che! Vilo se despierta, se da cuenta, intenta salir, sale y se va corriendo. Floyd vuelve al estudio estadio, sus amigos borrachos ya van festejando. Che, salgan que tengo que subir al ring. Se sube al ring, Van Gogh empieza a contar, Villoni se apura a entrar nuevamente al estudio estadio, pero el árbitro se apura en la cuenta y cuando el campeón del pueblo entra, ya era tarde. McFloyd fue declarado ganador de la lucha y por lo tanto el finalista. Villoni pierde su cinturón ante el estupor del público. El rockero de Villa Urquiza quedó con el estado anímico destrozado y pensó en retirarse, cosa que finalmente no hizo. Igual el escocés perdió ante La Masa.
El chico del Harlem contra el pibe alfajor. Programa 185. Fecha 24 del séptimo torneo. Lucha de ultralivianos. El Yankee será el primero en dominar, demostrándole a su rival toda su experiencia. Pero el alfajor de Guaymallén también tendrá lo suyo. Mirá esa tijera, papá. Hip Hop vuelve a dominar. Le quería ganar de antemano. Además de ese bombazo donde lo tenía como Jesucristo, así como crucificado. Ahora, cuando quiso hacerle una toma, haciéndole la misma de Cristo, alfajor lo reversó. Más adelante, Hip Hop quiso atacarlo, pero le erró, se fue del ring y el pibe le dijo: llévate este paquete para Nueva York. Tremendo vuelo se mandó. Lo hizo entrar al cuadrilátero y cuando quiso volar se distrajo, así que el chico del Harlem lo forzó a bajar. Hip Hop le hace una patada voladora y quiso hacerle otra toma, pero terminó dándole a Megabyte Fighter. A estas alturas los dos estaban agotados. El pibe le reversa una toma, le hace dos más y estaba por hacer su vuelo cuando Hip le dice: mirá, esta la aprendí de Shawn Michaels, ¡toma! Quedaron tomándose una siestita y el árbitro determinó que no hubo decisión. Ninguno obtuvo puntos. Teniente Murphy contra Ron Dodson. Programa 8. Primera lucha individual entre ambos. Luego de cruzarse un par de veces, llegó el desafío que los enfrentaría por primera vez en 100%. La lucha empezó muy bien para Dodson, pero la inexperiencia le jugó una mala pasada. Seguro se debió preguntar si dejó comida para el perro, y cuando se acordó que tenía que luchar se durmió. Murphy le mete su experiencia. Después de un pequeño ida y vuelta, el agente secreto vuelve a dominar. Lo sube a la tercera cuerda, quiso tomarlo de atrás y era como: uy, pero qué pesado que está este tipo, cómo me cuesta cargarlo. Situación que aprovechó su némesis para bajarlo. Bombazo, maroma externa y sumisión para terminar de definir. Justo cuando Dodson abandonaba, aparecieron los guardaespaldas para intervenir y castigar al teniente, quien se lo saca de encima. Ya la lucha la tenía ganada. Delivery Boy contra Cara de Máscara. Programa 115. Fecha 13 del cuarto torneo. Tercera lucha individual entre ambos. Cara de Máscara propuso el desafío de las rosas con espinas, donde las mismas estaban en el suelo y había que evitar caer sobre ellas. Delivery Boy fue su rival. Ya te lo dijeron, las indicaciones son para los dos. Comienza el marplatense. Por lo que se ve, no pudo evitar pincharse con las rosas, pero trata de pilotearla como puede, haciéndole una tijera bastante trabada, ya que el franchute no se despegaba. Cara le reversa una toma que hace que Delivery tenga contacto con las rosas, y su momento de dominio estuvo lleno de agresividad. Delivery se recupera y vuelve a dominar, esta vez con más energía e ímpetu que en los primeros segundos de combate. Le mete toda su técnica, pero se le da vuelta todo. Cara puso rosas en la lona para hacerle un slam a su rival sobre las mismas y que sufra nomás. ¡Sufra! Luego de algunas tomas y con la ayuda de Bangor y la cuenta rápida de 3, el hombre del rostro quemado se llevó la victoria. ¡No! Y este se hace llamar árbitro, el viejo de Tortícolis contra Chucho Baigorria. Programa 146. Fecha 3 del quinto torneo. Segunda lucha individual entre ambos. Ya que hablamos de indignarse con Bangor, agárrense los pantalones porque algunas de las siguientes luchas que voy a resumir en este video tendrán como componente la injusticia por parte de este pseudo árbitro que nunca estuvo capacitado para hacerlo y me voy a poner loco. Se trataba del desafío extremo de la lucha a ciegas, que lo único que tuvo de ciega fue la justicia. Al menos durante la lucha. Chucho es quien toma la delantera en los primeros segundos, pero tuvo la mala suerte de que a Tortícolis se le cayera la venda y este aprovechara para castigar con trampa. El futbolista siguió dominando la situación, quiso meterle una patada tipo chilena, pero terminó pegándole a Megabyte Fighter. Torti se saca la venda solamente para orientarse y procedió con la trampa y con la complicidad del viejo inútil de Bangor. A Chucho se le escapa la venda, se descontrola todo, luchan un rato sin venda, pero cuando había que proceder, solo a él le ponen la venda, a Torti no, y la trampa sigue y sigue. Y se le vuelve a escapar la venda a Chucho, logra zafar de la toma para tener un break, Bangor le pone la venda otra vez y la trampa continúa hasta que después de tanta injusticia, el misionero consigue la victoria. Como dije, en esta lucha ciega, lo único ciego fue la justicia, pero solo durante la lucha, ya que a la semana siguiente se deliberó sobre el asunto y el resultado cambió a sin decisión. Rottweiler y Tortícolis contra Fabrizio Del Mónico y Hip Hop. Wrestling Machine del programa 78, fecha 3 del tercer torneo. Torti hizo uso de sus trampas al engañar al árbitro con que Fabrizio tenía algo. ¿Pero qué tiene, boludo? ¿Tiene pesas?
merca, marihuana. Mentira, colgala. Todo fue una mentira del misionero para dejar fuera de combate al italiano de un sillazo. Lo peor es que en el tercer torneo se aplicó un reglamento absurdo que dice que si en la Wrestling Machine uno de los dos luchadores de un equipo quedaba indispuesto, no se le podía reemplazar con nadie y el compañero quedaba solo en un 2 contra 1 ante la otra dupla, pero manteniéndose la regla de relevo por parte del otro equipo. Y la lucha comienza, ahora sí, con Rottweiler haciéndole un spear o 2 spears a Hip Hop y dominando los primeros segundos del combate. El chico del Harlem tendrá su momento y comenzó a adiestrar al cordobés, quien sin embargo recupera el mando de la lucha luego de un palo por palo. Lo sacó del ring y lo puso de vuelta solo para que Torticolis se encargue de aplicar su fuerza. Roth aprovechó para ingresar una silla y un tacho al cuadrilátero. Todo iba normal, la lucha se desarrollaba sin trampas hasta que decidieron aprovechar el 2 contra 1 literal ante el chiquitín. Amagan 2 veces con hacerle la puesta de espalda, pero mientras el misionero castigaba a Hip en un rincón, Roth iba a cooperar con una silla, pero el rey de la burla lo detuvo y este es el momento en que la dupla tuvo un quiebre y por diferencias entre ambos lo echan todo a perder. En un épico giro de la trama, Hip Hop aprovechó que se estaban peleando para domarlos. A Roth lo tira a la mesa del jurado de un tachazo y lo deja out. Y ahora se iba a encargar de Torticolis, a quien le tira un tachazo también, lo aplasta con el tacho y con un vuelo termina llevándose una lucha que parecía imposible. Y ahora vamos a resumir la primera 4x4 del programa disputada en la fecha 16 del primer torneo. El equipo rojo estuvo conformado por Utur Habibi, Kumo, Amundamon y Karnak Chain, mientras que el azul lo conformaron Hip Hop Man, Fulgencio Mejía, Ophidius y Sir Peter Lawrence. La lucha se mantuvo pareja. El primer eliminado fue Sir Peter Lawrence, que fue sacado por Karnak Chain. El caballero medieval afuera. Mientras Hip Hop y Karnak luchaban, Fulgencio, durante su lucha con Utur, lanzó una patada voladora a Amundamon que lo dejó fuera, y este ni siquiera estaba dentro del ring. Amundamon afuera. Al rato, el monje negro, que recién se estaba tomando un descanso, fue forzado por Ophidius a subir al ring, cuando ya habían 2 de su equipo, así que afuera. Acá pasó algo gracioso. Ophidius vuela sobre Kumo, pero Fulgencio, al darle la patada voladora al resbaloso, cae sobre el hombre serpiente aturdiéndolo y dándole la oportunidad al hombre simio de atacar. Y encima el gaucho se pone en puesta de espalda, olvidándose de que en esta modalidad se gana quedando como el único sobreviviente en el cuadrilátero. Después hace relevo con Hip Hop, pero justo quedó en la posición perfecta para que los eliminados del equipo rojo lo forzaran a entrar al ring, como ocurrió con Karnak Chain, y quedara eliminado. El gaucho afuera. Ophidius estaba dominando a Kumo y hasta le hizo la mordida bífida en su cabeza, pero cuando quiso sacarlo del ring, no solo falló, sino que los eliminados del equipo rojo también lo sacaron del ring. Ophidius afuera. Utur tenía dominado a Hip Hop y se lo entregó a Kumo, pero el rapero yankee se recupera y aprovechando que el resbaloso estaba de espaldas, lo sacó del ring de una patada voladora. Utur Habibi afuera. Quedaron solos Hip Hop y Kumo, hijo y padre en la vida real. El hombre simio fue dominante y parecía que se iba a llevar la lucha, pero cuando se subió a la tercera cuerda para seguir aturdiéndolo con su culatazo, afuera. Y de esta forma Hip Hop Man logró su tercera victoria en el campeonato. Pero la cosa no terminó ahí, ya que se generó una batalla campal antes del corte. Dorival Santos contra McFloyd, programa 128, octavos de final del cuarto torneo, cuarta lucha individual entre ambos. Dorival empezó con todo, con toda su energía, pero McFloyd también tendrá lo suyo, mientras Milo estaba emborrachándose con los escoceses como si estuviera en un bar. El escocés dominaba el brazuca y este estaba tocando cuerda. ¡No! Por Dios, este tipo dando clase de arbitraje es como la de Sabrina de Gran Hermano hablando de responsabilidad afectiva. Dorival se recupera y sigue con sus maniobras hasta que McFloyd lo detiene una vez más y lo saca del ring. Acá es donde ocurre el momento cumbre, cuando en el estado de embriaguez en el que se encontraba, Milo, cuyo segundo nombre es Judas, le tiró un jarronazo que lo dejó knockout a su pupilo. McFloyd aprovechó para meterlo al ring, hacerle una puesta de espalda y así llevarse la victoria, y por lo tanto el pase a los cuartos, aunque siguió pegándole un ratito más.
Fabrizio Del Mónico contra Goruta Jones, programa 154, fecha 3 del sexto torneo, cuarta lucha individual entre ambos. Todo comenzó con la burla de Goruta a Fabrizio por el pantalón que se trajo para luchar, seguido de un tirón de pelos. Todo lo que puedo decir de esta lucha es que fue pareja. Quiero decir, tanto Goruta como Fabrizio hicieron lo posible para doblegar al otro. Pero ¿quién le dijo que podía levantar a una mole? Por favor, ¿quién se creyó? Después le mete una tijera desde la tercera cuerda, un topetazo que no resultó y un vuelo destinado a la puesta de espalda que falló. Ahí Goruta tuvo pase libre para atacar. Saca del ring a Fabrizio y acá es donde ocurre el momento cumbre. Frustrado quizás por aquella vez que se le escapó la lucha anterior por unos segunditos nada más en el cuarto torneo, Del Mónico decidió darle con todo a Jones y sin darle un solo momento, un solo respiro. Primero le tiró una silla, después le da con un matafuego, después le da con una mancuerna y después el plato final. Usa uno de los protectores para aplastarlo, como lo hizo la otra vez, y lo dejó ahí tirado, esta vez sin posibilidad de que se levantara como la otra vez. Y así consiguió la victoria, pero sin estar exento de polémicas. Usni se quejó enormemente, Peuchi le llamó a Goruta para revisarle la herida, mientras Del Mónico se jactaba de ganar. Finalmente, y luego de la lucha que le siguió, Montero anunció que el resultado cambió a sin decisión. Y bueno gente, hasta acá el video. Si les gustó ya saben, like, compartir, comentar, suscribirse, síganme en las redes sociales y paz mental para todos.